Abraham tenía 85 años cuando Dios le hizo el llamado. Y Dios, cuando le hace el llamado a Abraham, le da una promesa junto con su esposa Sarai, que iban a tener hijos, que iban a tener una descendencia que ni siquiera iba a ser contada como la arena del mar. A lo que ellos ya de edad avanzada dudan de esta promesa y le dicen a Dios: pero Señor, nosotros ya siendo de edad avanzada, ¿cómo pretendes que nosotros vamos a tener hijos? A lo que Dios le responde: ¿acaso es imposible algo para mí? Para Dios no hay nada imposible. Pero pasan 2 años después de que Dios desata esta promesa sobre Abraham y su esposa, y ellos, en el afán de ver esa promesa cumplida, Sara le dice a Abraham que se llegue a su esclava Agar. A lo que Abraham, corto ni perezoso, se llega a la esclava de su esposa y le concibe un hijo, este hijo llamado Ismael. Pasan 12, 13 años después y Dios cumple la promesa de que en medio de la relación de Abraham y Sarai iba a nacer un hijo, y este hijo se llama Isaac. Pero Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo hace una ilustración sobre esta historia. Y Pablo habla en Gálatas 4 que nosotros podemos ser hijos de la esclava o hijos de la libre, ya que los hijos de la esclava, es decir, estos Agar, son las personas que todavía viven bajo maldición, bajo la ley. Dice el apóstol Pablo que los hijos de Agar, o el hijo de Agar, Ismael, representa el monte Sinaí, donde allí Dios le dio los mandamientos a Moisés, y allí es donde prácticamente el pueblo se hizo esclavo de una ley que estaba lleno de rituales, lleno de costumbres, lleno de cosas que supuestamente iban a acercar al hombre o al pueblo a Dios, pero fue infructuoso, porque ya después de tantas cosas ceremoniales como la incircuncisión, como el llevar corderos cada vez por pedir un perdón de pecados de parte de Dios, el lavamiento del cuerpo, tantas ceremonias, tantos rituales que Dios quiso implementar por medio de la ley, no fueron provechosos para el pueblo, y al contrario, esto, en vez de acercar más el pueblo a Dios, los alejó. Y Pablo dice que todos los que son hijos de Agar, todos los que son hijos de la esclava, todavía están bajo maldición de la ley. Esto lo podemos hablar sobre los judíos ortodoxos, que aún están esperando el Mesías, pero todavía no reconocen que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Rey. Por lo tanto, ellos siguen siendo esclavos. Ellos siguen siendo esclavos de la ley, de sus costumbres, de sus rituales, de sus doctrinas, y por eso no han podido ser libres. Y Pablo es muy enfático en esto, de que todavía aún así como Abraham quiso por medio de sus actos poder cumplir la promesa de Dios, por medio de un esfuerzo humano ellos quisieron hacer cumplir la promesa de Dios. Por eso Abraham se llega a Agar para tener un hijo. Asimismo pasa con muchas personas que todavía procuran que con sus esfuerzos humanos se puedan acercar a Dios y puedan agradar a Dios. Esto no solamente pasa con el pueblo judío ortodoxo, que todavía siguen en sus rituales, todavía siguen cumpliendo la ley, pero eso también pasa hoy en día, aunque realmente no practiquemos los mismos actos y las mismas ceremonias que el pueblo judío. Hoy en día en la iglesia somos esclavos de muchas rutinas, de muchas costumbres, que creemos que eso agrada a Dios, y seguimos esclavos de todas esas costumbres y de todos esos actos, aún de pensamientos de creer que entre más sirvamos a Dios, en que entre más sacrificios hagamos hacia Dios, Dios le agrada eso. Pero no debería ser así. Yo siempre he dicho que una relación con Jesús tiene que ser de convicción, tener una libertad propia para poder adorar a Dios. Y aquí es donde Pablo hace representación del hijo de la libre, es decir, de Sarai, de los que somos hijos de la libre. Y cuando hay libertad, todo lo hacemos con libertad, porque cuando Jesús vino hace más de 2000 años a morir en la cruz, Él rompió toda ley ceremonial, toda costumbre, toda práctica que la gente creía que al hacer esas prácticas se acercaban a Dios. Pero Jesús fue muy sencillo, Él rompió el velo y dijo una palabra: acercaos confiadamente a Dios. Y realmente cuando nosotros somos hijos de la libre, es decir, de Sara, y Pablo la representa como la Jerusalén celestial, la que solamente se cumplió esa promesa o tuvo hijos Sarai fue por el poder de Dios y por la libertad de Dios.
Eso representa que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, de que nosotros no tenemos que andar en esfuerzos, en sacrificios humanos para agradar a Dios. Y esto es lo que nos invita Pablo. Pablo termina ahí en Gálatas 4 diciendo: por tanto, hermanos, ustedes no son hijos de la esclava, sino seamos hijos de la libre. Y cuando nosotros realmente reconocemos que somos hijos de la libre, andamos en plena libertad, en una sencillez muy fácil y muy práctica para podernos acercar al Padre. No vivimos esclavizados en rutinas, no vivimos esclavizados en dogmas, no vivimos esclavizados en costumbres que creemos que eso nos santifica. Claro, obviamente es muy bueno, siempre he dicho, congregarse, ir a un ayuno, estar en eventos eclesiásticos, el poder participar de todo ello, eso es una bendición. Pero creo que lo he repetido en varias ocasiones en los mensajes anteriores, que eso no nos asegure, o creamos que eso nos asegura ser cada día más santos, y eso nos asegura estar cerca de Dios, porque realmente lo que nos acerca a Dios es tener una comunión con Él, pero libre, fuera de obligaciones, fuera de una ley, fuera de costumbres. Ahora, también cuando Dios nos manda a ser hijos de la libre, es aprender a esperar en las promesas de Él, que no seamos como Abraham y Sara en ese momento, que no esperaron 2 años y ya estaban ansiosos para que la promesa de Dios se cumpliera, y ellos en su esfuerzo humano quisieron que eso se cumpliera, y por eso Abraham se llega a Agar y tiene a Ismael. Pero eso es lo que representa a los hijos de esclavitud. Cuando nosotros somos hijos de esclavitud o hijos de la esclava, pretendemos que con nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, vamos a hacer cumplir las promesas de Dios. Pero realmente lo que Dios nos quiere enseñar es que tenemos que aprender en Él. Y cuando tú eres hijo de la libre, cuando tú eres una hija de la libre, tú aprendes a esperar en Dios y no hay ningún esfuerzo humano. Tú puedes estar 24/7 en la iglesia, puedes hacer muchas cosas, muchos sacrificios, pretendiendo que esas promesas de Dios se cumplan, pero acá Dios nos dice por medio de esta ilustración: yo tengo los tiempos, yo tengo el espacio y el momento específico para cumplir cada promesa. A veces nosotros nos volvemos esclavos por tomar decisiones equívocas, por no esperar la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde nosotros debemos pensar y determinar: ¿soy hija o hijo de la esclava, o soy hijo o hija de la libre? Cuando nosotros somos hijos de los esclavos, de la hija de Agar, o somos hija de la esclava, nosotros pretendemos hacer muchos esfuerzos y vivimos bajo esclavitud. Pero cuando aprendemos a vivir como los hijos de la libre, todo es en completa libertad, todo es bajo la voluntad de Dios, y entendemos que cuando ese velo se rompió, cuando Cristo rompió ese velo, confiadamente podemos entrar en una relación con Dios, sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de esfuerzos humanos, sin necesidad de sacrificar mucho tiempo o cosas en nuestra vida, porque realmente Dios lo que pide es un corazón contrito y humillado. Y aún lo dice Pablo, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y eso qué significa? De que con nuestra mirada, con nuestro hablar, con nuestro actuar, demos testimonio de que Jesús está en nuestro corazón. Entonces yo te invito en medio de este mensaje que seamos hijos de la libre, que esperemos la voluntad de Dios, que con nuestro esfuerzo humano no pretendamos acercarnos a Dios o hacer cumplir las promesas de Dios. No, al contrario, que cuando estamos en plena libertad y somos denominados como hijos de la libre, aprendemos a esperar la voluntad de Dios, no nos angustiamos, andamos en libertad. Todo lo que hagamos dentro o fuera de la iglesia se hace con una libertad propia, no por obligación. Si yo voy y me congrego, si yo voy y sirvo en un ministerio, si yo practico en las actividades de la iglesia, lo hago en plena libertad, no porque vivo bajo una esclavitud de leyes o de obligaciones que pretenden acercarnos más a Dios. Eso es añadidura, pero realmente nosotros, cuando somos hijos de la libre, aprendemos a entrar confiadamente ante el trono de la gracia, en plena libertad, vivimos en libertad, y el cristianismo y nuestra fe se vuelve mucho más sencillo. Y yo quiero invitarte también, que si Dios ha desatado una promesa sobre tu vida, así como la desató sobre Abraham y Sara, esperes en Dios. Dios no es hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Él tiene el tiempo específico.
A veces nosotros tardamos las bendiciones y que se cumplan las promesas por por nuestro esfuerzo pretender que eso se va a cumplir, y eso no es así. A veces tenemos que aprender a estar quietos. Y Abraham y Sara en ese momento no aprendieron a estar quietos. Por su esfuerzo humano quisieron que esa promesa se cumpliera. Pero después de 12 años Dios les cumple la promesa. Aún Abraham teniendo 100 años, Dios le dio la oportunidad de ser papá nuevamente. Algo que naturalmente es imposible. Aún Sara dijo: yo ya no puedo concebir porque la costumbre de las mujeres cesó en mi cuerpo. Y aún tú sabes qué significa Isaac. Isaac significa risa, porque aún ellos se reían de la promesa de Dios. Y te puedo asegurar que tu Isaac está cerca, que aunque te rías de las promesas de Dios que pueden ser imposibles para la mente humana y para nosotros, Dios las va a cumplir. Pero tú tienes que estar enfocado y concentrado en creer que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Pero tienes que aprender a esperar, como una hija de la libre. Tienes que ser un hijo de la libre, en plena libertad, confiar en Dios y no ser como los hijos de la esclava. Y tú decides si quieres vivir ahora en adelante como un hijo de la esclava o un hijo de la libre. Te bendigo.